Implementadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar ProtonVPN con interfaz de línea de comandos, no con interfaz gráfica. Entonces, para esto lo primero que hacemos es abrir un navegador, en este caso Mozilla. Aquí buscamos la página de ProtonVPN. Es esta la que dice protonvpn.com. Luego le damos clic en descargar o download. Le damos clic en Linux. Le damos clic en instalar ProtonVPN. Y aquí en el número 2 nos aparece ProtonVPN Linux CLI, que es la interfaz de línea de comandos. Entonces le damos clic acá en cómo instalar la Linux CLI. Ahora nos aparece acá varias opciones. Dice distros soportadas. Y nos aparece Debian, Ubuntu, Fedora y Arch. Por alguna razón, Kali es Debian. Es una distribución basada en Debian. Pero el que funciona es Ubuntu. No Debian, sino Ubuntu. A pesar de que Kali no es Ubuntu, es Debian. Le damos clic en Ubuntu. Y acá nos aparecen las instrucciones. Bajamos y acá nos aparecen las instrucciones. Primero abrimos una terminal. Entonces vamos a venir aquí arriba y darle clic en la terminal. O si no, también buscar acá terminal. Bueno, el caso es que en esta terminal vamos a introducir estos códigos que nos aparecen acá. ¿Cómo se pueden copiar fácil? Acá aparece un botón de copiar. Le damos clic izquierdo ahí. Y luego en la terminal le damos clic derecho y pegar. Acá nos copió el código. Este código es para descargar este archivo. Entonces le damos enter. Listo, ahí nos descargó el archivo. Ahora nos aparece este otro que es para verificar que el archivo que descargamos sí esté íntegro. Le damos copiar, le damos pegar y enter. Como pueden ver, nos responde que está ok, que el archivo está bien. Ok, listo. Después de eso nos dice que instalemos el repositorio de ProtonVPN con este código. Este código se compone de dos códigos en realidad. Dice dpkgi. Dpkg es un instalador, es un gestor de paquetes tipo Debian. EI es para especificar que vamos a instalar, este rayita i. Este es el nombre del paquete que descargamos. Y acá nos aparece ii sudo apt update. Eso es para actualizar los repositorios de apt, que es otro gestor de paquetes que se utiliza para instalar directamente de los repositorios. Bueno, después de copiarla y pegarla le damos enter. Ahora nos pide la contraseña. Le introducimos la contraseña. Y enter. Aquí pues hace lo que tiene que hacer, que es instalar ese paquete que le especificamos y luego actualizar. Listo. Ahora para instalar la app nos aparece este que dice sudo apt install protonvpn CLI. Vamos a copiarlo y pegarlo a ver si funciona. Le damos enter. Nos dice que si estamos seguros, que si queremos continuar. Le decimos que sí, en este caso es con y enter. Creo que la versión en español es con S y enter, pero no me acuerdo bien. Y como ven ahí lo instala. Y listo, creo que ahora ya estuvo. ¿Cómo utilizar la aplicación? Le damos ProtonVPN. Le damos rayita H. Veamos qué ocurre. Como ven, nos responde con un manual, con una especie de manual. Acá salen las opciones para utilizar ese comando ProtonVPN. Acá sale sign in, sign out, info, connect, disconnect, status, server context. Lo primero que tenemos que hacer es sign in. Esto. Listo. Sign in. En la versión de español no me acuerdo cómo dice. Pero entonces le damos ProtonVPN sign in. Entonces escribimos ProtonVPN sign in.
y luego escribimos el usuario. Listo, este usuario se puede crear acá en la página de Proton en donde dice Sign In. Listo. Entonces le damos Enter. Me dice que cierre la aplicación gráfica, que creo que es esta. Ya. Listo, vamos a intentarlo de nuevo. Nos pide el password. Entonces introducimos el password de Proton. Y le damos Enter. Y vemos qué pasa. Que nos responde. Listo, acá dice que ya entramos a la cuenta. Ahora, para ver cómo conectarnos, escribimos Proton VPN espacio raya H, Enter. Y para conectarnos dice que está, por ejemplo, en estos ejemplos aparece Proton VPN Connect para conectarnos al servidor más rápido, y Proton VPN Connect con Country para conectarnos a un país en específico, o Proton VPN Disconnect para desconectarnos. Entonces, primero voy a conectarme al más rápido. Así, solo le escribo Connect y listo. Ahí nos conecta al más rápido. Para desconectarme le escribo Proton VPN Disconnect, como decía en las instrucciones. Para ver la lista, si no me acuerdo, pues vuelvo a revisar el manual. Acá dice bueno, acá dice countries y aparece cities, pero voy a conectarme a un país, por ejemplo al de Alemania. Entonces escribo Proton VPN countries y le doy Enter. Me dice que me falta una palabra que es list. Entonces countries espacio list y le doy Enter. Y aquí aparece una lista de cada país con sus iniciales, con el código. Por ejemplo, me quiero meter al de Alemania, que es acá dice Germany, dice DE. Entonces para eso le doy Proton VPN Connect raya raya country DE, que era el de Alemania. Entonces le doy Enter. Y como ven, ahí me conectó a Alemania. Aquí dice status, estado cambiado a conectado. Como ven, aquí arriba nos aparece este candadito que dice que ya está conectado a la VPN. Y ya.